¿ok? Estoy viendo cómo comenzar todo esto de lo de COVID que estábamos viendo. Con los compañeros había visto algo sobre placas y todo, pero estaba yo pensando, permítame tantito, es que está impresión personalizada. Vamos aquí entonces. Ok, listo. Entonces, estaba pensando en que mejor viéramos completo el tema de COVID. ¿Qué les parece? Y así ya nos vamos a los aspectos radiológicos y de una vez vemos el tema de COVID. Quiero comentarles que la siguiente plática, un gran porcentaje de las diapositivas no me pertenece. Son del doctor, un gran amigo, el doctor Ortega Martel, y él sabe que utilizo su material, puesto que es un material bastante bueno, no todas, pero sí la mayor parte. Y esta plática la dimos en la universidad ¿cómo se llama? La nueva universidad que abrieron de medicina de la Sierra, no sé cómo se llama la universidad, en la cual me invitaron y Ortega hizo el favor de prestar mucho de su material y claro que yo le fui dando en algunas cosas, sobre todo lo de radiología y este tipo de cosas son meramente mías y las demás, muchas diapositivas para que si ven el nombre del doctor Ortega, pues son de Ortega, ¿sí? ¿Ok? Ya saben que yo estoy en contra de los plagios, ¿sí? Y no me voy a apropiar de algo que no es mío, pero sí de algo que estoy complementando. Bien, así como cuando lo del doctor Alfredo Corel, no sé si te acuerdas, Valeria, cuando vimos todo lo de eso, parte fue lo del doctor Corel. Sí, también está, ¿cómo se llama esta Frida? Se ha de acordar, los que saben que les de inmuno, se han de acordar. Bueno, vamos a comenzar y vamos a hablar de COVID, ¿ok? Bueno, vamos a compartir. Quiero que me interrumpan. Me siento bien si me interrumpen, porque si me interrumpan, siento que están conmigo. ¿Sí? Ok. Vamos a, el tema a tratar es COVID. Ok. Bien. Entonces, vamos a hablar de los aspectos clínicos, diagnóstico, tratamiento, y tal vez ahorita podemos hacer un paréntesis. ¿Qué ha pasado con COVID actualmente? ¿Ok? Entonces, vamos a comenzarle ahí. No sé por qué no avanza. Ok, ese fue uno de los videos que yo grabé, eso es mío. ¿Sí? Cómo vivimos la pandemia. Ese es Guajuapan. Ese es Guajuapan. ¿Sí? Algunas, ese Guajuapan también. Eso ya son cosas que salieron de Guajuapan. Los datos tomográficos, eso ya es de Guajuapan. El consultorio. Buenos días. Nuevamente, su amigo, el doctor Jesús Gil, está con ustedes. Déjenme ver cuánto dura. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Yo le quise poner este video en el momento cero. Hemos llegado a una... ¿Son de los videos que hice? Crisis de salud, la más crítica en México del siglo pasado y de este siglo. No solamente en México, sino a nivel mundial. Y esto es la pandemia que estamos sufriendo del coronavirus. Una crisis que no debimos de haber llegado. Cual película de terror, el tiempo parece que se nos acabó. Los casos están empezando a incrementar más. La letalidad ha incrementado más. Y saben, gracias a quién? Gracias a ti. A ti, que no quisiste usar cubrebocas. No me puedo usar el cubrebocas. Y ya voy de salida, porque es una parte de Dios. A ti que dijiste, primeramente Dios no pasa nada. A ti que seguiste haciendo fiestas, reuniéndote. Total, de algo me de morir. A ti que el Día de Muertos veniste aquí a Oaxaca
al Día de Muertos, cuando te dijeron no viajes, pero viajaste. Y con eso también trajiste mortalidad. A ti, que te resiste, que en tu negocio tú te cubrebocas, que ni lo usas. A ti que cortas el pelo sin cubrebocas. A ti que te quejas en tu tienda que la cierran cuando vienen las contingencias y que no cierran las tiendas departamentales. Porque ahí sí exigen cubrebocas, pero tú no, para que no se te vaya la venta. Ganaron. Ganó la irresponsabilidad, ganó la ignorancia. Felicidades. ¿Sabes qué ganaste? Más contagios, más médicos muriéndose. Ganaste que ahora los hospitales estén llenos, que no haya camas, que muchos pacientes se estén muriendo afuera de los hospitales porque ya están muy saturados y ya no hay cómo atenderlos. No contamos con el servicio para poderlos atender. Por eso te digo que si te dicen que la es un problema, es un saturado. Encima con lo que vivimos, no te lo juro. Eso, hermanos. Eso no es crear pánico, es crear conciencia. Pero aún estamos a tiempo. Por favor, no fiestas en esta Navidad. Mientras tú estás cenando y festejando, sabes que muchos están velando a sus muertos. Están con un paciente enfermo, apurados consiguiendo el oxígeno, desesperados porque están muriendo ese paciente. Eso va a celebrar la noche de Navidad. Si tú no haces caso, la noche de Año Nuevo será tu peor pesadilla. No seguiste las indicaciones, te fuiste a celebrar que en Año Nuevo y Reyes, la vida te lo va a cobrar. Y vas a pasar algo terrible como ha pasado ustedes aquí. Así que no salgas a celebrar. Celebra adelante. Con los que convives diario, con ellos hazlo. Pero no llegues aquí si vienes de lejos, no llegues acá de tus abuelos. Por favor, podemos todavía detener esto. Usa cubrebocas, está a la distancia, lávate las manos y todo algo indispensable. No me da alergia, les desea que algo me pase bien y que solamente estén con sus familiares de convivencia libre. Por favor, hagamos algo, estamos aquí. Quisiera decirles felicidades, pero no puedo. ¿Por qué? Porque mucha gente esa noche no estará celebrando, estará tal vez llorando, tal vez cuidando a sus pacientes. Tratemos de cuidarnos. Un abrazo desde aquí, desde el consultorio. Cualquier cosa, estoy para servir. Bueno, así como ven de trágico, ven un tantito. Ok. Parecía algo muy trágico. De hecho, eran de los videos que grabé en aquel entonces. Sí, estoy fijándome que todavía no había dado cuenta que tenía algo de barba. Sí. Pero la situación que se vivió pudo haber sido más desastrosa todavía. Hubo mucha irresponsabilidad. Yo creo que ese video va a ser como del 2020, cuando estábamos en lo más crítico de la situación. Sí. Entonces, esta fue la pandemia que nos tocó a nosotros, pero hay la humanidad ha pasado por muchas pandemias. Vamos a hablar de eso, ¿sí? Vamos a hablar de generalidades, conceptos, medidas preventivas, manifestaciones clínicas, tratamientos, vacunas y, obviamente, aspectos radiológicos. Tenemos que distinguir antes qué es un brote, qué es una endemia, qué es una epidemia y qué es una pandemia.
Un brote va a ser la aparición de algunos casos, 2, 3 casos aislados de una enfermedad asociados en tiempo, lugar y persona. Por ejemplo, dicen, tenemos un brote de varicela en la Facultad de Medicina. Eso no es una pandemia, ni es una endemia, es un brote, porque es exclusivo de ese lugar. Endemia es un término que denota la presencia habitual de una enfermedad o un agente infeccioso en una determinada zona geográfica. En Oaxaca se han dado muchos casos de varicela. O sea, no nada más es la escuela de medicina. Ahora, voy a decir, todas las escuelas de medicina de Oaxaca están teniendo, o todas las escuelas de Oaxaca están teniendo varicela. Eso es una endemia. Epidemia. Aparición en una comunidad o región definida, perdón, sí, o caso de una enfermedad o de un brote, con una frecuencia claramente que rebasa la incidencia normalmente prevista. En México tenemos una epidemia de tal cosa. Y pandemia ya es lo que todos conocen, cuando ya no solamente se denota a una sola localidad, ya cuando ya se está prácticamente yendo pues a varios países inclusive. Hemos vivido, la pandemia más cercana que tenemos antes de COVID ha sido influenza, la del 2009, cuyo comenzó con un brote que se dio en el hospital, avanzó y se volvió una pandemia. Tal vez si hubiéramos aprendido un poco de la pandemia de influenza del 2009, las cosas hubieran sido diferentes. Pero como nos hemos vuelto ahora todos muy permisibles, eso ha sido que toda la gente haga lo que quiera. Ojo, una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje, que son cosas muy diferentes. La libertad conlleva una responsabilidad y el libertinaje no conlleva nada. ¿Sí? Una persona puede ser libre pero responsable, pero si es libre y no es responsable ni de lo que hace, eso se llama libertinaje. Y fue lo que sucedió con las pandemias, que se volvieron, realmente avanzaron porque hubo mucho libertinaje. En esto hubo mucho libertinaje. Gente que no creía, gente que creía más en lo que decían las escuelas, la televisión, gente que le creyó inclusive hasta Gatell, que al inicio Gatell estaba bien. Es más, yo lo veía, pero cuando empezó a estar con sus cosas políticas, todo desapareció. Entonces, es importante definir esto, brote, endemia, epidemia y pandemia. ¿Ok? Bien. Una vez entendido esto, bien, vamos a hablar sobre letalidad, que es la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre los afectados de la misma en un periodo y en un área determinada. Es un indicador de virulencia. Y mortalidad es o de la gravedad de una enfermedad, la proporción de muertes por una o varias enfermedades entre la población general en un periodo. Si nosotros poníamos a darnos cuenta la mortalidad que realmente tenía COVID, pues era poca, ¿sí? Pero tienes, o sea, era el porcentaje de muertos entre los enfermos, que eso sí fue una letalidad muy alta, ¿sí? Si ustedes hacen no me acuerdo bien en cuánto llegamos, ¿se acuerdan cuántos millones murieron por ahí en COVID? Al menos hasta el 2022, que es o 2021, cuando ya empezó 2022, que fue en febrero, marzo, cuando ya las cosas empezaron a disminuir notablemente, ¿se acuerdan? ¿En México o en todo el mundo? Porque México. me parece que en México fue como casi aproximadamente como 1 millón o 2 millones de personas. Sí, y en todo el mundo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, chavos? Yo me acuerdo de haber visto una cifra que rebasaba ya los 10 millones mundiales, pero eso fue como a mediados de 2021 Bueno, aproximadamente. si los pusiéramos así, como mortalidad, pues era poca, ¿no? Realmente era escasa, creo que no rezaba más del 1% o una cosa así, no recuerdo muy bien ahorita los números, las cifras, pero la letalidad era muy alta, ¿sí? Entonces teníamos una letalidad, la letalidad era alta una vez que rebasaba más del 8 o 9%, y llegó momentos en el que la letalidad se fue hasta el 12 o hasta el 13 o 14%. ¿Qué quiere decir? Que ¿cómo se llama? De cada 100 que se enfermaban, 14 se morían.
¿Sí me explico? O sea, tenía una letalidad alta con una mortalidad que ustedes podían poner la mortalidad, ¿cómo la describes? Como el número de muertos entre toda la población. Y así la ponemos y era baja, ¿no? Pero en letalidad era alta. Y una letalidad alta de que de 100 que se enferman, 14 se morían, será bastante alta. No sé si me explico. Y no bajaba, ¿eh? No bajaba, no bajaba. Ustedes veían, chin, todo lo que fue casi 2021 no bajó. Ahí se mantenía. Cuando por fin empezamos a respirar, cuando vimos que eran ya 9 de cada 100, ya ahí se empezaba uno a respirar un poquitito. Pero hasta 14, era bien alto. Entonces, la gente que no sabía confundía mortalidad con letalidad. ¿Sí me explico, chavos? Chavos, ¿sí? Pero hablen pues. Sí, doctor. Entonces, son cosas diferentes, ¿eh? Son cosas muy diferentes. Porque si podemos, muchas enfermedades como la mortalidad, entonces vamos a tener, pues realmente una mortalidad baja en muchas enfermedades, pero la letalidad era lo que importaba. ¿Ok? Bien. Entendiendo esto, ahora sí, nos vamos a las grandes epidemias. No es la única que hemos tenido. Tenemos tenido viruela, cólera, tifo, tifoidea, sarampión, influenza. Aquí falta una de las grandes epidemias. ¿Cuál hace falta que no leen ahí? La número 1. Tuberculosis. Tuberculosis, desde luego que falta tuberculosis. ¿Sí? VIH, ¿por qué no poner a VIH ahí, no? Ese sería un buen punto, poner a VIH. ¿Sí? Bueno, entonces, la vacunación de la viruela. Es más, imagínense ¿qué enfermedad, antes que nada, se puede parecer a la viruela? ¿Cuál? ¿Cuál es muy similar? Es muy parecida. ¿No podría ser la varicela? Sí, sí, muy bien, Saúl. Varicela. Varicela es muy parecido a viruela. Y para el desarrollo de una vacuna, todo el tiempo que tuvo que pasar, y aquí pueden ver la mortalidad que estábamos teniendo, ¿sí? Antes de las vacunas y después de las vacunas. Inclusive aquí podemos tener mucho desde comenzaron, eran muy altas las tasas de mortalidad y cómo van disminuyendo conforme van apareciendo las vacunas. Vacunas y muerte, ¿no? Entonces, muy diferente. Entonces, tenemos aquí a ¿cómo se llama? Pandemias que hemos pasado a través de la historia, ¿sí? Muchas todas van hacia el trato ¿cómo se llama? Respiratorio bajo, ponen a SIDA, enfermedades diarreicas, tuberculosis. El tuberculosis si ustedes pueden ver aquí, pues va sola, ¿no? Malaria, ¿cuántos millones llegan a tener de muertes? Y si nos vamos aquí a ver las enfermedades infecciosas emergentes o reemergentes, que son, también tenemos que diferenciar ahí, y podemos saber aquí, por ejemplo, enterovirus, podemos tener AH1, ahorita supuestamente, pues vamos a tener una pandemia de influenza, otra vez el dios Macías dice que pues es lo que se nos viene, pero quiero comentarles que eso de la pandemia de influenza no es algo de ahorita, es algo de hace muchos años, desde que prácticamente es como, claro que esto sí nos puede pasar, como la venida de Jesucristo. Ahora sí va a venir Jesucristo cuando todos los cristianos, cuando ven que algo anda mal, ya Jesucristo viene, ya viene. ¿Saben por qué Jesucristo decía a todos que vendieran sus cosas? ¿Saben por qué? Porque quería que todos fueran buenos. Porque él hablaba ya de que el mundo se iba a acabar. ¿Pero por qué? ¿Por qué es eso Jesucristo? Bueno, todo el mito que quería San Pablo, pero bueno, no vamos a meter eso. ¿Pero por qué decía eso Jesucristo? ¿Por qué lo decía?
A ver, cultura general. No es religión, es cultura. ¿Por qué? ¿Y por qué decía que él iba a venir? ¿Por qué? Órale. Sentido común. Valeria. Es que a mí no me gusta hablar de religión, va a decir. No es religión, es cultura. ¿Qué tiene que ver con eso? A ver, Franco. No sé, A ver, Franco dice que él sabe. No sé, pero yo imagino que sería por condicionamiento. Pues quisiera que No. si ya me iba a acabar el mundo, pues los condicionaba a portarse bien. No, fíjate que él estaba Este, convencido. Sí, creo que en alguna oración mencionaba que vendría para juzgarlos, ¿no? Porque sea para juzgar a vivos y a muertos. no, lo que pasa es que él estaba creído que el mundo ya se iba a acabar, que no va a tardar más de 4 o 5 días. Es más, en una semana o dos. Entonces él hablaba de su venida como que si resucitara y volviera a venir. Entonces decía, vende todo porque ya el mundo se está acabando. Pero la interpretación de los demás fue de con que lo siguen esperando y seguirán esperando. ¿Sí? Pero las pandemias sí pueden llegar. Influenza, siempre se ha hablado que vamos a tener una variedad que va a ser difícil de controlar. Llegó en el 2009 y no ocasionó la mortalidad que se esperaba. ¿Pero por qué no la ocasionó? ¿Por qué? Porque debe haber muerto muchísima gente. ¿Pero por qué? Jóvenes, sentido común. ¿Por qué? No, fíjate que en el 2009 estuvo peor, ¿eh? Aquí en Oaxaca me hubieras visto. Si aquí a duras penas en COVID usamos cubrebocas, no, en el 2009 ni pensarlo, ni yo lo usaba. ¿Sí? Nada de esas medidas que tomamos tan serias. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la diferencia? Jóvenes, esto es muy sencillo. Hay tratamiento para influenza. Y se nos venga cualquier variedad, vamos a tener algo que hacer. Pero en COVID no tenemos nada hasta la fecha. Entonces, COVID, ¿qué tenemos? Prevención nada más. No tenemos otra cosa. Entonces, o sea, no me da mucho temor porque si nos viniera una pandemia de influenza, ¿quién les va a afectar ahorita? O sea, los que no están cuidando. Si aquí en mi consultorio uso mi doble cubrebocas, que ya empiezo a relajarme, sí, ayer, por ejemplo, estaba yo en Puebla y entré a Office Depot. Dije, no, pues está grande, puedo estar sin cubreboca, pues ya voy relajando. Ay, me dio un chorro de miedo cuando una de las personas que me atiende y tenía un gripón, pero llevaba cubrebocas y yo buscando mi cubrebocas, ¿dónde está? ¿Sí? Entonces, sigue uno no usando, son los momentos donde, ¡pum!, puede saltarlo. Ahí sí, ¿para qué vas? Pero aún así que te diera, por lo menos tengo oseltamivir, hermano. Pero para COVID, ¿qué tienes? Entonces, vayan viendo. Eso es importante que más o menos le den un vistazo. ¿Por qué? Porque tenemos a MERS-CoV, tenemos ya que SARS. ¿Qué quiere decir eso? Esta gente que no sabe, que nada más habla por hablar, que las vacunas son algo nuevo, que las vacunas las sacaron de la manga, no es cierto. Ya había antecedentes, las plataformas ya existían. Lo que pasó es que dieron más libertad de hacerlo, cosa que no tuvieron antes de que existiera esta pandemia. Entonces aquí ven, aquí está H1N1 2009, aquí está la famosa, esa influencia que tuvimos en el 2009, que no tardó gran cosa. Yo me acuerdo que a mí me agarró en un congreso de neumología en abril, sí, del 2009. ¿Ok? Si pueden ver todas las enfermedades infecciosas emergentes y algunas pandemias que hemos estado teniendo. Ok, lo que comentaba. Entonces, la historia de las pandemias. Esto lo pueden encontrar, esta imagen está muy fácil, la pueden encontrar ahí rápidamente en Google, ¿sí? Y pueden tener de la peste antonina, la plaga de Justiniana, la epidemia de la viruela japonesa, la peste negra, la viruela, ¿sí? La gran peste. Pero, ¿cuál fue
la gran epidemia del siglo pasado, obviamente, que la de influenza. Entonces, influenza tuvo una mortalidad terrible, la famosa llamada gripe española, mal llamada gripe española. ¿Por qué fue mal llamada gripe española? Porque ni fue de España, ¿sí? ¿De dónde venía la gripe española? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de dónde venía? Chavos, ahora sí lo parecen de Neumo. ¿De dónde viene? ¿De dónde vino la influenza? La famosa influenza, que mató millones, y fueron dos brotes, pero bien tremendos. ¿De dónde? ¿Fue de España? Chavos, ¿No era de Estados Unidos? era americana de Estados Unidos, ahí surgió, pero fue España, ¿por qué? Porque se dio más en los países europeos y tuvo una mortalidad tremenda, pero jamás fue española. Fue mal llamada gripe española, pero como todas las cosas malas vienen de Estados Unidos y las cosas buenas vienen de América Latina, ¿verdad? Sí, pero no es cierto, ¿no? Vino de Estados Unidos. Entonces, se diseminó y luego hubo un segundo rebrote. Y COVID se estaba comportando muy similar, ¿eh? Como muy calmadito y después dio toda la mortalidad que dio influenza. E influenza tardó en salir, pero, a ver, creo que es un video, ¿sí? Tardó en salir, pero y salió únicamente con las vacunas. O sea, yo no entiendo, la verdad, a los antivacunas, ¿cómo es posible que piensen, no saben historia, no leen nada? Influenza fue gracias a las vacunas, como lo está haciendo COVID. Sí, COVID estamos bien gracias a las vacunas. Y seguimos mal gracias a los que no se vacunan. Por eso en ese video tan trágico que hice, ahorita que lo veo, dijo, wow, qué trágico estaba. Lo que yo pretendía era sensibilizar a la gente. Y que estábamos en plena pandemia y ustedes vieron a la gente atiburrando, les valía madres. Y quiero comentarles que los que menos les importamos a la gente, así, fuimos los médicos. Nada más se la pasaron quejándose de nosotros, pero ellos les valíamos lo que nos pasara. Aquí en el consultorio nada más, tenía yo pacientes que juraban no tener COVID. Y ya cuando estábamos en la otra parte, donde empezamos a atender, wow, ahí salía. ¿Sí? Como acuerdo una señora que vino con un niño acá, todo descubierto, y la señora sabía que tenía COVID, y estaba riéndose y todo ahí con el chamaco. No, cuando ya la tuve ahí, casi me la quería yo matar, que no es posible que usted sea tan irresponsable. No, con nosotros, tengo muchas anécdotas que podía pasar toda una noche platicando de anécdotas que nosotros no les importamos. Gente que venía acá, se murieron dos a la entrada, y gente que quería dejarme aquí ya muertes a la gente. Ay, no, 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 cosas terribles. Pero también se vieron cosas muy buenas. Ahí les voy a ir platicando como vamos bien. Entonces, tenemos ahí las gripas. Ahora, aquí viene algo, ¿no? ¿Tienen vida los virus? Con los que ya lo he discutido, ya no se metan en la discusión. ¿Tienen vida? ¿Sí viven los virus o no viven? ¿Por qué? O sea, oye, si no tienen vida, entonces, ¿por qué tú agarras y te cuidas de un muerto? A ver, ¿por qué te pones cubrebocas si un muerto va, si los muertos no hacen nada? Tú métete donde están muchos cadáveres, lo más seguro, por ellos no te va a pasar nada, ¿eh? Que tengan otras enfermedades que te transmitan, sí, pero ellos no te van a asaltar, no te van a robar, no te van a hacer nada. Entonces, ¿por qué te tienes que cuidar de los muertos? O sea, como el gato de... Ok. Vivos. Sí.
A ver, entonces, ¿está vivo o muerto? O sea, los muertos no hacen variaciones genéticas. A ver, pues, no, de eso se trata, ¿no? Que ustedes me discutan y yo me discuta, de eso se trata esto. A ver, Heredia, Yair Heredia, a ver, ¿qué opinas? Yo pienso, doctor, que pues en primera no se sabe bien cómo se define la vida y los virus son pues un tipo de vida primitiva. Nosotros somos como un tipo más sofisticado, pero los virus pues siento que son un tipo de vida como que más primitiva que compleja. ¿Están vivos o están muertos? Digo que sí están vivos. Ok, ya hiciste tu explicación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hay que filosofar un ratito, 2, 3 minutos, filosofar. A ver, Jocelyn, ¿tú qué opinas? Mm, Pues es que yo creo que como tal no están, no están vivos, por los mismos motivos que comentaba mi compañero, porque como están formados por solamente material genético, como tal no se les podría considerar vivos, pero pues sí tienen la capacidad mm, como de multiplicarse, podemos decir así, de replicarse, pero pues como tal no creo que los podamos considerar vivos. Ya esto es mucho. A ver, ¿alguien más? Le echas mucho a la empleada. ¿Alguien más? Yo, como mencionaba Javier, están compuestos por material y también necesitan de alguien más, ¿no? Para poder sobrevivir. Y también mencionaban, creo que el aspecto de la mutación, pero el ADN como tal ya tiene diversos factores, ¿no? Que lo pueden alterar y lo pueden llevar a mutar. Y eso es lo que da, puede dar diferentes variantes, ¿no? Pero como tal no están vivos, ¿no? Valeria. Doc, yo leí alguna vez que los virus sí están compuestos de material genético, pero es material genético pirateado de una célula que ya, digamos, le robaron. Y este material genético tiene nuevas instrucciones de replicación para el mismo virus, pero están compuestos de puros paquetes moleculares, pero no se pueden considerar vivos porque no hacen lo de un ser vivo. Por ejemplo, producir energía mediante la respiración y no tener células como tal. Entonces no están vivos. A ver, Mario. Hola, bueno, en lo que dicen nuestros compañeros, tanto tienen razón, tanto no, porque bueno, sabemos que los virus son microorganismos, que estos, bueno, aparte de que son infecciosos o no, pues no se le puede considerar en sí como vivos, porque pues como decía Vale, no pueden tanto sostenerse ni producir propia energía. Necesitan de otros huésped, de otras cosas para que puedan producir y para que puedan reproducirse. Así que está en controversia de que puedan decir de que sí sean o no sean, no se consideren vivos, pues. Bueno, a ver, ¿quién más? A ver, Karen. Bueno, yo considerado como un material genético, por lo mismo que comentaban mis compañeros, que necesita de un huésped para sobrevivir. Y bueno, hace tiempo que leí un artículo creo que era de National Geographic, que hablaba sobre los virus y decía que se consideraban, bueno, ahí decía que se consideraban que sí estaban vivos,
porque una vez que entraban dentro de un organismo, ya se consideraban como tal, pues como la célula, pero igual no sabría decir si están vivos o no. Bueno, yo quiero comentarles que el conflicto que yo primero tenía una seguridad y pronto entré en conflicto. Una ocasión platicaba yo con Pedro Hernández, que ustedes, he platicado que a varios de ustedes, que para mí es uno de los mejores elementos que tiene la Facultad de Medicina, y yo le di mi punto de vista que estaban vivos, porque yo creo que están vivos. Y él decía, vaya, eres de los pocos que opina diferente a que estén muertos. Hasta ahí todo era vida y amor para mí. Pero entré en conflicto. Antes que nada, tengo mi razón de decir que están vivos, porque a un muerto no le tengo miedo. Si yo voy caminando y hay polvo, y el polvo entra a mí, no pasa absolutamente nada porque tengo a un muerto, al menos que yo sea alérgico, que es otro rollo, ¿sí? Pero un muerto no me hace nada. Está en las condiciones que está muerto, pero un vivo sí. Bueno, yo te voy a dar el apoyo a lo que dijo su compañero Yair, sí, porque lo que él dijo estamos de acuerdo. Pero me puse a pensar, ¿qué pasa con las semillas? ¿Las semillas están vivas o están muertas? Ese es un punto. ¿Vale? Pero entonces, no hablamos que están muertos. No están muertos. Al final de cuentas, como dijo Yair, están en un tipo de vida. Lo que pasa es que nada más conceptualizamos la vida de una forma. Y durante la biología nos enseñaron a tener un concepto de vida que es reproducción, energía, todo lo que ya comentaron ustedes, ¿sí? Pero hay otro tipo de vidas más primitivas, como dijo Yair. Entonces, ellos están finalmente en una vida primitiva. Porque entonces tendríamos que ver las esporas, lo que son esporas. Si una espora cae en el cemento, ¿va a vivir? Pues no. Si una semilla cae en el cemento, ¿va a vivir? No. Pero ¿qué pasa si esa semilla cae en el lugar donde se crean las condiciones necesarias para que viva? Va a vivir. Entonces, ¿está vivo o está muerto? Entonces, tú estás latente, pero entonces no está. Es que podemos tener varios conceptos de la vida. De ahí no estoy de acuerdo. Pero solamente tenemos un concepto de la muerte. ¿Sí me explico? Muerte, el que está muerto ya no regresa. Vaya, al menos que crean en mitos, los respeto si piensan ustedes que van a morir y que van a resucitar y que bueno, a lo mejor de ahí agarran para pensar, pues es que, ¿cómo se llama? Un muerto puede revivir, pero entonces, ¿un virus resucita? No. Y aparte, los muertos no pueden dar vida, ¿no? Entonces, en el caso de las semillas, o sea, la semilla puede dar pie a un árbol, a una planta, y eso nosotros consideramos como un ser vivo. Efectivamente. Entonces, este es un tipo de vida primitiva, que una vez es que no puede decir muerte porque una piedra sí está muerta. O sea, bueno, no puede estar muerta lo que nunca estuvo vivo, vaya. Lo que nunca estuvo vivo no puede estar muerto. Pero tenemos el concepto que si nos vamos a eso, al término de muerte, es lo que yo le estaba comentando, ¿sí? Muerto no puede revivir y no puede dar vida. Pero tú pones una semilla, la que ustedes quieran, en condiciones necesarias y les va a dar una planta, un árbol, lo que quieran. Si ponen un virus en las condiciones necesarias, y ahí es donde ustedes pueden decir, todos los virus, al momento de que caen en un caldo donde pueden reproducirse, se reproducen, no, porque tienen que buscar condiciones necesarias y no hacer saltos rectos, ¿no? Salto de que, el virus de mi perro me va a afectar a mí directamente, no, al menos que de un salto.
Mi perro puede tener muchos virus que a mí no me afectan y yo tener muchos virus que a mi perro no le afectan. Entonces ya los mismos, esos seres que consideramos muertos, están discriminando. ¿Sí me explico? Discriminando, ¿cómo se llama? Ambientes para poder crecer. Por lo tanto, no pueden estar muertos. Yo me quedo con la idea que dijo Yair, son un tipo de vida primitivos y hay que empezar a tener abierto ¿cómo se llama? El término vida. Cuando sufrieron las grandes catástrofes, cuando la vida se extinguió, ¿quiénes fueron las únicas que enseguida brotaron? Las plantas. ¿Por qué no se extinguieron las plantas? ¿Por qué no somos un desierto? La tierra no es un desierto. ¿Quién sobrevivió a esas catástrofes? Las bacterias. Aparte de las bacterias, pero las plantas no se evolucionaron rápidamente una bacteria. Ahí son linajes diferentes. Las esporas. Estamos hablando de cuando en aquel entonces los dinosaurios y todo este tipo que luego, si me echo cuerda, no voy a terminar, ¿sí? Entonces, agarran las esporas. ¿Quiénes fueron las primeras que brotaron? Los helechos. Entonces, ellas sí sobrevivieron. Pues, las bacterias también sobrevivieron, pero ahí que recomenzó otra vez todo. Y se creó las condiciones necesarias. Luego, entonces, regresando a lo mismo, las esporas, las semillas, están en una vida latente. Están vivas, chin, ahí te encuentras en lo que los conceptos de vida. Entonces, vamos a seguir, que otros 5 minutitos, ¿sí? Dice, sí están vivos porque poseen información genética, evolucionan por selección natural, lo que comentábamos, realizan copias de sí mismos, pueden infectar organismos y tienen periodos largos de latencia. No porque carecen de estructura celular, lo que ya comentaron, no tienen metabolismo propio, no actividad fuera de las células, no sintetizan DNA o RNA y no síntesis, como dijo Valeria, de ATP. Entonces, los virus sí están en una frontera entre la vida y la muerte. Yo le llamaría, están en un tipo de vida primitiva que tal vez no desconocemos, pero ahí está, ¿sí? En ese tipo de vida. Entonces, ¿por qué están entre esa frontera? Son fragmentos endosimbióticos, fuga de ácidos nucleicos parasitarios, y aquí entra coevolución de proteínas hacia ácidos nucleicos, y aquí entra lo que dijo Valerio, ¿sí? Sabe que ellos piratean, agarran DNA, y aunque no tienen una memoria, sí tienen el concepto que tienen que sobrevivir. Todas las especies es el material genético el que quiere sobrevivir. Es donde está la memoria. Ya una vez platicamos de que hay 3 tipos de memoria, ¿no? La inmunológica, la genética y la neuronal. Entonces, esa memoria genética son esos genes los que están agarrando y quieren sobrevivir. O sea, no son conscientes de como yo quiero seguir vivo, pero el gen dice, en sus aspectos genéticos, quiere seguir estando vivo. Y entonces tiene que hacer cambios que lo pueden llevar a la extinción o bien lo pueden llevar a que esté latente, como en este caso, ¿no? Mato a mi huésped, pero trato de estar latente para que yo pueda seguir vivo. Entonces, son fragmentos endosimbióticos ácidos, como lo que comentábamos ya. Entonces, la frontera entre la vida y la muerte, y ya empezamos con los tipos de vidas que hay, la clasificación que ya todos conocen, y entonces entra el virus, ya saben todo lo que hace, no voy a tener mucho aquí, pero al final de cuentas entran dentro de una vida latente. Entonces, los virus son vectores para la transferencia de genes, sí, es ese material genético que es manipulable. Claro, nosotros lo decimos así, manipulable, como si lo hiciéramos nosotros. No, la gente que sabe de esto, cómo ha logrado manipular los genes en los virus. Entonces, los virus se convierten en verdaderos vectores para poder y transferir genes. Quiero comentarles que antes de COVID, yo ya se los he platicado con ODFQ, antes, hablar de vector viral era, hablar de ciencia ficción, hablar de Superman. Ahora ya no se habla así. Ahora, tienen un virus, manejan el material genético, le quitan lo que no quieren y lo utilizan como un vector. Ok, bien.
Entonces, múltiples sitios de entrada y daño por efectos directos de los virus, que ocasiona, por ejemplo, coxsackie, daños cardiovascular, todos estos virus, problemas de encefalitis, o meningitis, problemas de faringitis, adenovirus, Epstein-Barr. Epstein-Barr es uno de los virus más terribles que hay. ¿Por qué es de los más terribles? Porque está asociado a muchas enfermedades autoinmunológicas. Entonces, alguien dice, oiga, doctor, ¿por qué si en mi familia no existe antecedentes de tales enfermedades de autoinmunidad, por qué yo sí las tengo? ¿Quién fue el que se encargó de hacer ese cambio genético? Entre ellos, los virus. Entonces, los virus nos han hecho cambios, nos han hecho muchos cambios a los seres humanos. Por eso evolucionamos diferente. Todas las especies evolucionan diferente. ¿Por qué? Nuestra convivencia diaria con los virus. Y aquí tenemos cómo nos van a afectar de una forma directa o indirecta, dejándonos daño, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el famoso enfermedad de Kawasaki. Todavía se sigue, si es un proceso viral o nada más autoinmune, o es un proceso viral que te desencadenó un proceso autoinmune. ¿Qué es lo que te llega a provocar Kawasaki? Desde problemas en el corazón, hasta provocarte aneurismas, hasta provocarte vasculitis, por daños directos, y ya la célula se encarrila, hizo un cambio genético, y probablemente es un virus. Aquí tenemos otro tipo de virus que nos llegan a provocar problemas, coxsackie, otra vez con pancreatitis, virus de transmisión sexual, herpes, las variedades tipos de herpes tipo 1, tipo 2, es muy chistoso, ¿no? Porque el tipo 1 todo el mundo lo tiene y no se transmite tan fácilmente. Por ejemplo, si el tipo 1 se transmite por vía sexual, el tipo 2, y si tu novia tiene tipo 1 en la boca y te da un beso, ¿te lo estás transmitiendo? Bueno, te lo contagia, pero te da la infección. Si llega tu novia, tu novia te quería besar, man, y quiere un besito de lengüita, pero ella tiene y tú no te dices cuenta, y tiene sus aftas, ¿te transmite el sí o no? No se transmite tan fácilmente. El A puedes agarrar, y peor si practicas algún tipo de sexo, no transmites, no es tan fácil. Pero sí que no se está hablando ese. Es más, herpes tipo A, ¿te habla de inmunodeficiencia? No, si tiene lesiones que no midan más de 1 centímetro, localizadas, así tengas 2 o 3, aunque sean en forma periódica. Pero si empieza a tener muchas más, entonces sí, te habla de inmunodeficiencia. ¿Ok? Bueno, aquí le vamos a dejar. Seguimos el miércoles. Nos vemos. Una pregunta. El miércoles tienen clases ustedes de 10 a 11, 11 a 12, de 9 a 10. Sí, doctor, tenemos dermatología. Ah, dermatología. Bueno, eso es porque como los del J no están, para que si no los viera yo otro rato. Entonces, el miércoles, como ellos andan en ciclos clínicos, sí me gustaría que fueran 2 o 3 de ustedes, ¿no? Este miércoles, al consultorio, porque no, ¿cómo se llama? Los del J no van a estar, y entonces aprovechemos. ¿Les parece? Bueno, ya son las 9. Nos vemos mañana, perdón, el miércoles, y en el consultorio. Perdón, en la escuela. ¿Ok? Dale, pues. Descansen, chavos. Seguimos con esto. ¿Ok? Sí, doctor, hasta mañana. Está bien. Gracias. Hasta mañana, doctor. Sí. Sale, descansen, chavos.